al equipo que además de abrazos y no balazos, para que vean, nos grabe, para ahora, con muchísimo gusto, saludar a otros dos grandes amigos. Saludo al queridísimo Francisco Paco Cruz, también escritor, periodista, aquí en Sin Censura. Paco, ¿cómo estás? Ya tardes, buenas tardes. Toño, ¿cómo estás? Justos buenos días, entre buenos días terminando y buenas tardes empezando. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, pues, sí, que saliendo de Semana Santa, ¿no? Saliendo de Semana Santa, ya pues listos para la primavera, para así como Camarón de la Isla cantar la primavera, así que más que listos y preparados. Otros dirán que están como burros, que andan como burros en primavera, yo no sé, ¿no? Esa es otra cosa, Toño, pero sí, no, el clima ya está para otra cosa. Toño. Sí, ya aquí, mira, está sin suéter. También saludo al queridísimo Jaime Hernández, querido Jaime, periodista, por supuesto, legendario corresponsal de guerra. ¿Cómo estás, querido Jaime? Buongiorno, caballeros. ¿Cómo están, queridos amigos? Listo aquí para lo que me digan. Pues, ¿qué les parece que vamos con los temas? Y les voy a pedir, queridos compañeros, que pequen de ultracríticos con lo que les voy a plantear a continuación. La semana pasada la cerrábamos con temas muy escabrosos, con situaciones verdaderamente terribles, muy fuertes. En primer lugar, al hablar del caso Camila, de esta niñita de 8 años que fue secuestrada por su vecina, a quien el pueblo de Tasco habría linchado en horas subsecuentes a este horrendo crimen. Y bueno, pues se han venido suscitando, como cada tiempo de elecciones, también una serie de ejecuciones hasta el momento. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que no se había visto tanta nota roja como ahora. Yo debo decirlo, ¿no? En el caso de los linchamientos y en el caso de este tipo de circunstancias, efectivamente, ¿no? Los linchamientos son tan viejos como la humanidad misma, desafortunadamente, al grado de que, bueno, pues los tenemos en incluso la literatura. Me viene a la mente, obviamente, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, esa icónica y muy, usada frase de ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una, por ejemplo. Pues no podemos de ninguna forma culpar a ningún gobierno o a ningún personaje, así sea Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y nos deshumanizó. No podríamos culpar a alguien de esto que ocurre, de la idea absurda y horrenda de una pareja para secuestrar a una niñita, asesinarla, con tal de sacarle dinero a su familia, aprovechándose de que el papá trabaja acá en los Estados Unidos como paisano migrante. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, que por supuesto pues han tenido una larga trayectoria en el periodismo, efectivamente hay una circunstancia distinta en estos momentos. Siendo muy, muy críticos, hemos llegado a un punto insostenible en cuanto a la violencia, en cuanto a la inseguridad, o es como dice el presidente López Obrador, que se trata, bueno, pues parte de la campaña política, parte de cómo es que en su momento hasta callaron con la llamada Iniciativa México en 2011 de Felipe Calderón, en la que efectivamente todos esos chayoteros muy bien vestiditos, muy perfumaditos, fueron ahí a firmar un acuerdo con el que decidieron cerrar el hocico para siempre y de ninguna forma hablar sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en tiempos de Calderón y de García Luna. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, yo lo he calificado, es un crimen un asesinato de maldad pura, que tiene muchas cuestiones. Primero, la descomposición social, el rompimiento del tejido social que no se da en una generación. Esto viene de décadas. El olvido, la pobreza en que metieron a la población, y no quiere decir que la pobreza sea una condicionante de crimen. No, quiere decir que con la pobreza se rompe el tejido social, nos podemos odiar unos a otros y podemos ver cualquier situación para sacar dinero. Luego, bueno, visto el crimen, hay una serie de errores, horrores y omisiones. Primero, una vez que se da primero el secuestro o retención de la niña, el asesinato, pues eso es una maldad.
Es una maldad superior atribuible a muchas cuestiones que vamos a ver ahora. Yo te decía, viene después el linchamiento de 2 personas, los supuestos asesinos de una niña. ¿Qué podemos ver en eso? Descomposición de la sociedad, desconfianza de esa sociedad en el poder judicial, y luego viene la politización del asesinato de la niña hasta llegar otra vez al linchamiento, la muerte de una supuesta criminal, y las omisiones y descuido y apatía o errores de la policía, de Taxco, del Ministerio Público. Es decir, todo es un caldo de cultivo que no alcanzamos a comprender, pero lo primero que tenemos que poner en perspectiva es que la nota policíaca que hoy vemos en primeras planas, que vemos exigiendo, tiene matices políticos, porque en este país esa nota roja siempre fue un género menor del periodismo, Toño. Siempre, de hecho, Reforma oculta, pero hace negocio con la nota roja, esa que va chorreando sangre, ¿sí? Tiene otro trasfondo, así que esa nota siempre, ese género siempre fue desdeñado. Recuerda, Reforma tiene un periódico extra en el que a los Junco no les gustaba poner su nombre para publicar esa serie de crímenes. El Universal tiene el suyo. Aquí hemos tenido periódicos o publicaciones especializadas en ese tipo de crímenes que ahora desaparecieron, pero alerta que chorreaban sangre. Y así que siempre fue considerado un género menor. Tenemos, por ejemplo, el periódico de La Prensa de la Ciudad de México, que es especialista en ese tipo de notas. Yo digo que es quizá el periódico de este país que más vende, fuera de los deportivos, que más vende, pero no es considerado un periódico serio. No porque no lleve buenas notas, es porque publica notas de nota roja. Hoy, al margen de la politización, que hay una politización gravísima, ¿qué incluye? El trabajo deplorable de estos medios y sus analistas que pretenden achacar el crimen de la niña a la administración del presidente López Obrador. Pero tenemos que advertir que la justicia por mano propia, que ese es el linchamiento, como lo quieran llamar, pero es linchamiento, es resultado, uno, de la descomposición social. Nadie quiso prestar antes atención. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN, a todos los niveles de gobierno, Toño, Jaime, controlaban a todos los periódicos, y usaban al poder legislativo para validar todo tipo de leyes por como fueran, salvajes algunas, incomprensibles otras, y luego el poder judicial se convirtió en un brazo político para legalizar cualquier clase de atrocidades, menos para hacer justicia. Así pasó en el poder judicial y pasa federal, en los poderes judiciales de los estados. Tenemos, por ejemplo, mira, solo el caso de Norma Piña, que yo digo que es una mujer siniestra, poderosa pero siniestra, quien se encaramó. ¿Cómo llegó a la Suprema Corte? Por arreglos con personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, a Cervantes y Luis Videgaray Caso. Y luego, ¿cómo se encaramó a la presidencia de la Suprema Corte? A través de arreglos sucios, bajo el agua. ¿Qué hizo de la Suprema Corte? Un refugio de sinvergüenzas, capos, narcos, bribones y tranzas, como, pues sí, siempre mencionamos a Genaro García Luna y Felipe Calderón, es cierto, pero está Benjamín Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco, y así pasan los gobiernos de los estados. Acabamos de hablar, por ejemplo, del Poder Judicial del Estado de México, que liberó al exalcalde de Toluca, acusado de secuestro, de violencia doméstica, de violencia de género, de toda clase. Así que este Poder Judicial dio acceso a ¿qué? O dio paso o incubó la impunidad. La incubó a través de múltiples excusas, pretextos, o abiertamente manipulando el sistema legal de tal forma que el Poder Judicial en todo el país se convirtió en ¿qué? En un negocio. Tenemos jueces, magistrados y ministros que son mercenarios de la justicia. De tal forma que, ¿qué vas a hacer cuando hay un caso como estos? ¿Vas a confiar en la justicia? Pues claro que no. Así que no es justificable el linchamiento, pero es entendible
tomando en cuenta toda esta corrupción del Poder Judicial en todos los niveles. En todos los niveles. Entonces, ¿qué va a hacer la gente cuando hay un caso que cobra esta relevancia? Cuando hay un secuestro en una comunidad, ya saben que si el caso llega a los juzgados, no les va a pasar nada a los culpables. Que si tienen dinero para comprar a los jueces, a los ministros, a los magistrados, en 9 o 10 años o menos van a salir de la cárcel. Ya sabes, es una justicia de refrán mexicano, ¿no? El que más tiene, más pinol le puede comer o más más rápido va a salir. Así que, mira, hablando de frente, ¿quién no se ha enfrentado alguna vez a un caso en la justicia mexicana? Y llegas con la billetera abierta para darle 1,000, 2,000, los miles de pesos que sean al secretario de acuerdos del juzgado, que después va a bañar o mojarle la mano al juez. Así que tantas décadas de impunidad terminan en esto. Luego, mira, tenemos un ministerio público que no entendió, porque están impreparados, porque no tienen recursos, porque hay corrupción. Así, ¿quién no llega a cualquier ministerio público con lo mismo, con un billete de 1,000 o con más para darle a la gente del ministerio público? Pero mira, pero en ocasiones llegamos al Ministerio Público, ni hojas para levantar una demanda tienen, o no tienen personal calificado. Así que hay una serie de impunidad, una cadena de corrupción, una cadena de carencias. Nunca los gobiernos municipales, estatales y federales se preocuparon por lo municipal y por lo estatal. Pues llega a este grado de cansancio de la población, y luego tienes la corrupción, que en vez de meterle dinero a las agencias del Ministerio Público o a los policías, los presidentes municipales, los gobernadores y el presidente de la República se lo roban, o los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el presidente respectivo del Tribunal Superior de Justicia en cada estado. Así que es una cadena, y mira, podemos buscar cualquier palabra se nos ocurra y empezamos otra vez, regresamos a la prensa. ¿Qué está haciendo? Estamos en elecciones, está manejando un caso político, como caso político, un caso que siempre fue de género menor. En este país hay que ir a Oaxaca, a Chiapas, hay que ir al Valle de México y vamos a ver cuántos linchamientos. Yo, mira, cuando me entrevistan o me invitan a conferencias, lo primero que digo es, a mí me preocupa más este tipo de violencia que la violencia del narco. La violencia del narco es muy sexy, porque te va a dar noticias de 8 columnas, te va a dar presencia, pero esta violencia no la queremos ver nunca, y es la que tenemos al lado, la que tenemos en casa, la que tenemos con los vecinos. Cuando yo me subo a un autobús, mira, si me ataca un narco, pues nos van a matar a todos ya, pero si me atacan delincuentes del fuero común, me van a cortar un dedo, me van a mochar una oreja, me van a torturar, le van a pedir dinero a mi familia. Así que es un proceso de descomposición que incluye la corrupción de los gobernantes. Es culpa de Evelyn, es culpa del Ministerio Público. La gobernadora acaba de llegar. Guerrero fue gobernado hasta 2021 hasta octubre de 2021 por el PRI. Así que Camila, y casos como el de Camila, no en Guerrero, al estado que vayas, ocupan el último lugar en las prioridades. Y luego vas a la policía municipal. ¿Qué tienen en la policía municipal? Nada. La mayoría de los agentes reclutados carecen de todo. No tienen armas, no tienen preparación, no tienen recursos. Así que, y luego tienes un gobierno en 2006, 2012, Felipe Calderón, que le entrega la impartición de justicia a un personaje oscuro como Genaro García Luna y corrompe todo. Bueno, termina de corromper, que ya venía corrompido. Así que, ¿qué haces? Pues tienes este caldo de cultivo que aprovechan quienes, empresarios, mercenarios del periodismo, que no son periodistas. Hace rato hablabas de Juan Francisco Ili Ortiz, que es un magnate del periodismo, que está preocupado en hacer dinero, y que si él ve un caso como el de Camila para explotar en primera plana, lo explotan. Así que tenemos un caldo de cultivo de todo, pero lo fundamental es la descomposición social, a la que yo atribuyo crímenes como primero el asesinato, el secuestro, asesinato de Camila. Segundo, el linchamiento de estas personas, justicia de mano propia. Pues yo te decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es una justicia de refrán mexicano, ¿no? Así que, y luego tienes a televisoras como TV Azteca y
y Televisa, cuyos dueños están preocupados en otras cosas, están en la grilla. Así que para mí es un crimen de descomposición social que la prensa quiere aprovechar políticamente hablando. ¿Por qué? Porque hemos tenido historias de crímenes horrendos que nunca llegan siquiera a una página interior de estos periódicos porque les da vergüenza, porque siempre el periodismo de nota roja se vio como un género menor, y te lo digo porque yo empecé mi carrera como periodista de nota roja. Las notas que escribía, Toño, cuando no iban chorreando de sangre, mis jefes de redacción me hacían que fuera chorreando de sangre. Así que es un género menor que incluye todo, pero lo preocupante es, como dicen en mi pueblo, con dinero baila el perro. Así que si tienes dinero para comprar a policías, tienes dinero para comprar a ministerios públicos, a jueces, a magistrados o ministros, ya la libraste. Y este crimen, para mí, engloba todo esto. Así que una disculpa por haberme extendido, Jaime, por haberme extendido, Toño, pero para mí es muy preocupante. Yo les he comentado, yo siempre vivo en pueblo, me gusta vivir en pueblos que están abandonados de todo. Así que para mí tiene muchas razones, y hoy tenemos una prensa mercenaria, que la hemos platicado muchas veces, que está aprovechándose del caso de la niña Camila, Toño y Jaime. Sí, y hay que ser muy honestos con esto. Es un género muy antiguo en el periodismo, que es resumido hasta en las clases en la universidad al hablar de los tabloides, algo que, mire, pues se utilizaba desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y siguen existiendo esos tabloides. Efectivamente, el periódico que más tiraje tiene es La Prensa, o hasta donde yo me quedé cuando iba yo a estudiar ahí, en la calle de Basilio Vadillo, teniendo de espaldas ahí el periódico La Prensa. Es un género periodístico que es muy buscado por la gente al grado de que a principios de la década del 2000 quisieron entrarle al mercado precisamente el Universal, Reforma. Se me está yendo uno más, porque ya saben que metieron, en cuanto al Universal metieron el Gráfico, Reforma metió el Metro. Son lo mismo, son la misma porquería, los mismos páginas empapadas de sangre y de descabezados en una parte, y en la otra mujeres desnudas, ¿no? Que eso es también muy cuestionable, por supuesto, ¿no? La cosificación de la mujer. Pero es aún más cuestionable que ahora se utilice a un nivel político. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues mira, yo creo que el maestro Paco Cruz, al que considero todo un maestro, y lo acaba de demostrar porque acaba de exponer de forma magistral, con este acento sociológico, antropológico, lo que es la raíz de la violencia, raíces históricas, ¿no?, que se han vivido en estados como Guerrero, el Estado de México que hace frontera, Michoacán, Jalisco. Y es una historia de la violencia que tiene que ver con, como dice el maestro Paco, con la descomposición del sistema. Un sistema donde la justicia no funciona como debería, donde el poder político no cumple con su deber, donde los cuerpos policiales pues están corrompidos o impreparados. Entonces es un caldo de cultivo que siempre termina en este tipo de desgracias, de tragedias, ¿no? Es una tragedia realmente que expone las entrañas de un sistema corrupto, pero no hay desde ayer ni desde antier, sino desde hace mucho tiempo. Y el maestro Paco creo que lo explicó magistralmente. Yo me quisiera concentrar en otro ángulo. El maestro Paco sostiene que la nota roja se considera un género menor, y en eso coincido. En México siempre se ha considerado un género menor. Y sin embargo, querido Paco, querido Toño, yo creo que el crimen, y esto me lo enseñaron a mí mis más viejos y experimentados mentores, yo creo que el crimen es la mejor escuela del periodismo. De verdad, estoy convencido de ello. Claro, cuando se ejerce el oficio del periodismo con meticulosidad, con empeño, con profesionalismo, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cómo se podría realmente sacar partido del crimen para elaborar un superreportaje, una buena noticia. Por ejemplo, está A Sangre Fría, de Truman Capote, que yo creo que fue una de las obras que demostró
el poder que podía tener el periodismo, la crónica, al retratar un crimen atroz, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el crimen es la mejor escuela del periodismo, pero ojo, porque también me voy a tratar de explicar. Es cierto que el crimen es la mejor escuela del periodismo, pero también creo que no hay crimen más atroz, más repugnante, que el que haya personas que utilizan la credencial de periodismo para explotar esa nota roja, que es lo que está ocurriendo en México con los casos de Ciro Gómez Leiva, con los casos de Joaquín López Dóriga, con los casos de TV Azteca, con los casos de las noticias, por ejemplo, de Televisa. Bueno, se han reducido prácticamente a pura nota roja, cuando no son robos y asaltos, son accidentes. Y es decir, ¿cuál es la tirada? ¿Cuál es la política? Es decir, el crimen ha dejado de ser objeto de estudio para convertirse en objeto de propaganda de las grandes cadenas de televisión, porque la consigna es tratar de vender la imagen de que México es un país ingobernable, que por culpa de Morena, que por culpa de López Obrador, este país está rompiendo todos los récords de violencia. Y todos sabemos que esto no es cierto. A mí realmente me pareció muy interesante la lección, podría decirse así, que hizo el presidente esta mañana, de ver ahora cómo los ciudadanos se han quitado esta venda de los ojos. Los ciudadanos han comenzado a ver a los periódicos, a los medios de comunicación convencionales y masivos con otros ojos. Están hartos de todas las noches estas notas rojas con cifras exageradas, con cifras mentirosas, con medias verdades. Nunca explican la raíz del conflicto, como lo acaba de hacer magistralmente el maestro Paco, para explicar la tragedia que ocurrió con esta niña. Porque aquí se van juntando, si tú haces un poco, desmenuzas aún más lo que ya hizo el maestro Paco, te das cuenta de que ahí el crimen organizado no solamente es que ha estado presente, sino que ha penetrado en la raíz de esta sociedad. Ya cualquiera actúa como crimen organizado. Hay hombres taxistas que se comportan como criminales, utilizan las mismas tácticas, secuestran a niñas a sabiendas de que su padre está en Estados Unidos. Por ejemplo, la extorsión contra familiares que reciben dinero de Estados Unidos se ha hecho una cosa ya no generalizada, pero es bastante frecuente. Si tú vas, por ejemplo, al Estado de México y preguntas a la gente si recibe dinero de Estados Unidos de su familiar, te van a platicar que sí, y que el crimen organizado ya se lleva parte, le mochan parte de esa remesa al familiar que está en Estados Unidos. Entonces te das cuenta cómo el crimen organizado, que se mantuvo durante décadas, sigue ahí y ha contaminado al tejido social, lo ha descompuesto, ¿no? Y en medio de este escenario, ¿qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Los periodistas están haciendo una investigación en serio de lo que hay detrás de estos crímenes. ¿Cómo es posible que este taxista ha llegado a ese grado? ¿Cómo es posible que la sociedad haya reaccionado con esta furia para prácticamente asesinar a una de las supuestas cómplices, ¿no? Entonces, yo creo que aquí te das cuenta cómo todo el sistema está fallando. Y sobre todo, los medios de comunicación, porque yo insisto, todo buen periodista, yo por eso respeto mucho al maestro Paco Cruz, porque como él mismo lo dijo, él empezó como reportero cubriendo la nota roja. Y antes los grandes periodistas empezaban cubriendo la nota roja. Y hay casos de periodistas que después de cubrir la nota roja se convierten en los grandes cronistas, en los grandes escritores, en los grandes sociólogos, en los grandes antropólogos de la violencia, de la injusticia, en fin. Y yo creo, por eso es importante que Sin Censura tenga a un maestro como yo, lo digo así, yo creo, porque admiro mucho el trabajo del maestro Paco y la gente lo sigue por eso, porque es un periodista de raza
que ha partido de un campo como es el crimen, como es, que es donde se aprende de verdad, ¿no? Así es que yo creo que ahí tienes dos conclusiones. La primera, la que ya ofreció el maestro Paco, en el sentido de que el sistema está descompuesto, no, pero es una descomposición que viene de décadas atrás. Y la reflexión que yo te doy, en el sentido de que también esta descomposición se ve en los medios de comunicación que se suman a una campaña multimillonaria de propaganda para todas las noches asustarnos, meternos miedo en el cuerpo, que es un poco el relato que nos vende Xóchitl Gálvez y el Movimiento Ciudadano. Dicen, ya basta de tener tanto miedo. Pues sí, todas las noches nos hacen bu a través de los noticiarios de TV Azteca, de Reforma, de TV, pero los ciudadanos saben bien que estamos en época electoral. Y si bien es cierto que en México la violencia suele agudizarse, suele explotar en épocas electorales por una u otra razón, porque desafortunadamente en México la violencia es multifactorial, tiene que ver sobre todo las disputas a nivel de caciques, entre caciques, la violencia, criminales que aprovechan el calendario electoral para ajustes de cuentas. En fin, hay múltiples razones para explicar la violencia, pero yo creo que sí, debemos señalar la falta de profesionalismo de periodistas que solamente se dedican a explotar, a mostrar la sangre, pero sin explicar con honestidad, con pulcritud, con meticulosidad, qué es lo que ha habido, cuál es la raíz de esa violencia que está anidando ahí y que nos va a seguir dando problemas en los próximos años. Y que pues desafortunadamente existe. A lo que le apostamos con el progreso, como sociedad, a lo que le apostamos en esta evolución es que cada vez la vida valga mucho más, cada vez existan estructuras que protejan los derechos fundamentales de las personas. Eso es a lo que se le apuesta. Desafortunadamente, como bien mencionas, Jaime, como bien menciona el queridísimo Paco Cruz, quien concuerdo, ambos, ustedes dos son grandes periodistas. Siempre ha existido y el género es más que claro. Estaba pensando, por supuesto, en lo que fue la alarma en su momento, pero pues tantas publicaciones que así se mantuvieron con toda la popularidad. Y mencionabas algo, querido Jaime, importante. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. No, muchas cosas importantes, obviamente, pero de lo que más me llama la atención es cómo es que en la campaña de Xóchitl Gálvez se está manejando ahora esta cantaleta de que supuestamente hay que apostarle a enfrentarse al miedo, que de alguna otra forma es pues la copia a lo que en su momento hizo FDR, Franklin Delano Roosevelt, de el único que debemos tenerle miedo es el miedo mismo, tratando tal vez, ¿no?, de convencer a la gente, cuando son ellos los que están provocando el miedo entre todos los mexicanos, con todo lo que plantean, con lo que hacen sus chayoteros en sus noticiarios por la noche, mañana y tarde. Y hoy, bueno, pues vemos una serie de contradicciones. Vemos que sigue muy fuerte este escándalo del uso del logo del INE y la llamada de atención que hizo el INE. Bueno, pues resulta que también lo hace Marco Cortés sin ni quien les diga nada. Mi querido Paco, ¿qué opinas de esto? Bueno, Toño, pues este es el uso, facciones de organismos públicos Autónomo 1, de la oposición, de la derecha, lo usan así porque ellos lo crearon, porque ellos saben cómo opera, porque hay un número de consejeros que forman parte del viejo régimen, por lo menos son 6, porque están acostumbrados, porque la llamada de atención a Xóchitl no es un castigo, es nomás, para mí, aunque mucha gente dijo que fue una fuerte llamada de atención, para mí fue tan suave que ahora lo hace Marco Cortés, tan suave que le dijeron, bueno, si sigues, si reincides, como en la vez número 500, te vamos a castigar. Y ya es parte de mira, no solo de la desesperación, que eso ya es evidente, es parte de las estrategias de quienes coordinan el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, incluido Lorenzo Córdoba Vianello, que usan los colores
del INE para identificar al movimiento opositor, a Fuerza y Corazón por México, a Xóchitl Gálvez, porque es evidente que no tienen fuerza, que no tienen confiabilidad, que hay en la población, las encuestas todos así lo dicen, una desconfianza histórica hoy en el PRI y en el PAN. Ya digo, mira, no menciono el PRD porque ya para mí ya es nada más un organismo rémora, un grupo político rémora que está viviendo de lo que le dejan, además de la corrupción. Son partidos, te digo, no desesperados, sino que entendieron desde antes de las elecciones que adoptando los colores del INE podrían tener algo. Y hoy le están apostando a que hoy primero fue Xóchitl, Olmeco Cortés, mañana quién te gusta que lo haga, Alejandro Moreno Cárdenas, o que lo haga quien sea, que lo haga Lorenzo Córdoba mismo, si de ellos saben cómo opera el INE, saben cómo funcionan por dentro, así que van a seguir usando el INE. ¿Por qué? Pues porque no pueden hacer nada. Mire, yo hoy veía las encuestas de Reforma que disculpa, el Financiero, tú mismo lo decías, está cuchareada. Hay que recordar que es un periódico muy afín a la derecha, periódico para empresarios y de derecha, que ayudaron Calderón, Enrique Peña Nieto, y aún con esta encuesta que puede estar toda dirigida, mira, nada más la diferencia, 51%, 34%, 51% para Claudia Sheinbaum Pardo, 34% para Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues tratar de usar los colores del INE para llegar a más personas o para decirle en esa especie de propaganda subliminal, decirle, mira, ella es la confiable, el INE está con Xóchitl, es lo que hace Marco, y eso solamente tiene una cabeza, Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, no hay otra, conoce él todas las reglas, conoce lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y si no lo pueden, lo inventan. Así que es eso, te digo, para mí ya no es producto de la desesperación, que ya están desesperados hace mucho, es producto de que conocen que el INE no les va a hacer nada, que va a jugar con ellos, que son una especie, en el INE hay un grupo de consejeros que son títeres o cómplices de la derecha y no les van a hacer nada, una llamada de atención, nada más eso. Entonces es parte de eso, Toño, de aprovechar, y lo van a aprovechar al máximo, y viendo la encuesta del Financiero de la edición de este lunes, mira, yo digo, hoy se ha quedado corto. ¿Y a qué le van a apostar? Pues a esa campaña que tú decías, a esa campaña del miedo, a esa campaña de mostrarnos imágenes en la que nos digan que cualquiera de nosotros puede ser víctima involuntaria de un crimen. Esa es la apuesta de Felipe Calderón, es la apuesta de Gil Swart, es la apuesta de Taboada, es la apuesta de Xóchitl, es la apuesta de la extrema derecha, no solo de México, internacional, va. O sea, le están apostando eso. ¿Les va a funcionar? Yo creo que no han visto, yo lo dije la semana pasada, Toño, aquí en Sin Censura, no han leído las encuestas, no los resultados, Toño, Jaime, no, los resultados son unos, no han leído todo lo que representan las encuestas. Las encuestas sí, por más manipuladas que estén, hay algunas que arrojan ciertos datos y ya hay que leerlos, hay que leer que la gente, la mayoría, si por lo menos 60% de la gente de todo el país no va a votar nunca por el PRI, por lo menos el 35, 40% no va a votar nunca por el PAN. Y esa gente está cansada de este tipo de políticas políticas electorales que pusieron en marcha Xóchitl Gálvez y su cuarto de guerra. Entonces, pero no han leído nada. Lo van a seguir haciendo, van a seguir usando los colores del INE, van a seguir aprovechando esa. Yo decía, por lo menos 6 consejeros están bien identificados que son de derecha en el INE, que es un refugio. Van a aprovechar los recursos que tienen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero, insisto, no están leyendo las encuestas, están viendo los resultados, pero no están leyendo las encuestas, no saben para qué sirve. Pero ¿quién va a saber? Si tienes a Max Cortázar, que es el hombre que mueve todo eso, es la mano derecha de Calderón, que recurrieron a todas estas campañas sucias, entonces no van a leer nada. Max Cortázar, Maximiliano Cortázar Lara, es un tipo violento, es un tipo represor y es un tipo corrupto. Entonces le están apostando
Este hombre tiene control sobre las televisoras. Él les bañó por lo menos 30 y tantos mil millones, 32,000, 32 y 35,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué van a apostar? A lo mismo, a lo mismo. ¿Por qué? No están leyendo que ya no es el país de 2006, no es el país de 2012. Somos un país más politizado, somos un país que tiende a leer más algunas cosas y que no vamos a querer en los medios de comunicación tradicionales. Mira, yo no digo no van a desaparecer, no, pero ya deben darse cuenta o debieron haberse dado cuenta en 2017, 2018 que ya no tienen influencia, que no son creíbles, y eso le está pasando a Xochitl. Le van a apostar a lo mismo y por eso recurren al uso de los logos y todo lo relacionado con el INE. ¿Por qué? Pues nadie confía en ellos, pero no están leyendo lo que está pasando en las encuestas, no están leyendo a la población mexicana, no están leyendo al gran núcleo de votantes que son simpatizantes o seguidores de Morena, si no están leyendo nada. Lo que están haciendo es asegurar un poco o tratar de ganar la mayor votación posible, no para la presidencia de la República, eso ya hoy es evidente, sino para tratar de colarse ellos en el Congreso de la Unión. Toño y Jaime. Que fíjense, estaba viendo ahí encuestas que sacan de Massive Caller en las que ponen casi a la mitad, pero tiene toda la razón Paco, sigue la tendencia a hablar de una derrota avasalladora en cuanto a la parte de Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Gálvez. En cuanto al Congreso hay pues varias vertientes que tendremos que analizar, pero le pido al equipo que nos grabe para también preguntar tu opinión, querido Jaime, ante esta pues andanada de desobediencias por parte de la campaña de Xochitl Gálvez. Más que eso, ante las injusticias que ocurren, mientras ellos incurren en una serie de circunstancias muy cuestionables que verdaderamente son como para sanciones fuertes, ahora salen con que el doctor Santiago Nieto no puede justificar su residencia en Querétaro, un hombre que pues fue registrado de bebito en San Juan del Río, que creció ahí, que fue al kinder, primaria, secundaria, prepa ahí, mientras que, bueno, con los panistas incurren en situaciones terribles como lo del uso del logo, como no les pasa nada, como no le pasó nada a Xochitl, pues ahora lo hace alguien como Marco Cortés. ¿Tú qué opinas? Mira, y yo creo que hay veces que más que adentrarnos en interpretaciones demasiado elaboradas para entender el uso que están haciendo del INE, yo creo que esto tiene mucho que ver con con nuestra cultura democrática. Desde siempre, en México ha existido el convencimiento de que todo árbitro puede comprarse, todo árbitro, ya sea de fútbol, ya sea de básquetbol, todo árbitro puede comprarse. ¿Por qué? Porque, como decía Enrique Peña Nieto, ¿no? No es que la corrupción está, la tenemos, la llevamos, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y claro, viejo proverbio, pues es falso, ¿no? Completamente, como lo ha demostrado el presidente de México. Pero eso te da mucho, eso te explica mucho de las razones por las cuales los partidos políticos como el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, siempre han visto al INE como ese árbitro al que se le puede comprar, al que se le puede sonsacar, ¿no? Y de ahí este continuo forcejeo, este continuo pulso, como hemos visto en el curso de las últimas semanas, bastante interesante, por cierto, entre Gerardo Fernández Noroña y otros miembros del PRD, el Chucho Zambrano, los representantes del PRI y del PAN, que es muy interesante este pulso porque demuestra hasta qué punto realmente ellos creen que el Instituto Nacional Electoral es un árbitro al que se puede doblegar, al que se puede comprar, ¿no? Y esto te habla también de hasta qué punto yo creo que todas y cada una de las reformas que se acometieron para perfeccionar al Instituto Nacional Electoral, pues están incompletas. El INE no es una institución perfecta, y no es perfecta porque desde su creación y hasta la fecha es una institución que se creó a base de cuotas de partido. Entonces la cultura de la partidización es inevitable, como hemos estado viendo. Y hay un elemento interesante que tiene que ver precisamente
con el uso del emblema del INE y que tiene que ver con un debate, yo diría, de carácter casi existencial, porque en el seno de la oposición, porque y justamente en estos momentos, y si se dan cuenta, la estrategia electoral del PRI, PAN y el PRD ha dado tumbos de manera impresionante porque no logran encontrarle la cuadratura al círculo para apuntalar las encuestas que siguen dándole la victoria a Claudia Sheinbaum. Entonces, los últimos debates, primero quisieron rehuir de esta identidad, ¿no? Con el PRI, con el PAN, con el PRD. ¿Cuántas veces vimos a Xóchitl Gálvez diciendo que ella no se aliaría con Alito, pero luego dice que sí se aliaría? Es una crisis existencial cabrona, ¿no? Cabrona. Entonces, para que veas lo difícil, en medio de una crisis existencial, esta candidata dice, bueno, entonces, ¿qué coño soy? ¿Soy PRI, PAN, PRD? ¿Qué soy? Entonces, claro, en medio en esta carrera contra el tiempo de ir ajustando, lo único que se les ocurre, por obra del señor Claudíquez González, es que no, acuérdate, tú eres una candidata ciudadana, y por eso yo creo que han elegido estos colores que los distancian del viejo PRI, de la izquierda del PRD, del PAN de alguna manera, pero con el PAN incrustado ahí. Entonces, pero al mismo tiempo, caciques como Marquito Cortés y Alito siguen metiendo su cuchara para presentarse como cabeza de lista, como esa, es un totum revolutum de estos tres partidos que no terminan de ponerse de acuerdo, y a pesar de este empeño en presentar a Xóchitl Gálvez como la candidata ciudadana, no cabe duda que es una candidata que representa lo peor de las corruptelas, lo peor de las componendas entre el PRI, el PAN, el PRD, desde que Carlos Salinas de Gortari inauguró la cultura de las concertaciones. Entonces, yo creo que a pesar de estos intentos por esclarecer la imagen de Xóchitl Gálvez como una candidata ciudadana, no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos saben que una candidata ciudadana no nace de un día a otro. Una candidata ciudadana se da después de una trayectoria de lucha, de activismo, de proselitismo, como ha sido la carrera, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum. Tú puedes revisar toda la trayectoria de Claudia Sheinbaum, cómo iba desde que era dirigente estudiantil, cómo iba y tocaba puertas, cómo defendía causas. Eso no lo encuentras en la trayectoria de Xóchitl Gálvez, que se ha inventado una historia de niña que caminaba kilómetros descalza, que vendía gelatinas. Eso ya nadie se lo cree, y mucho menos este invento de que es una candidata ciudadana. Ahora bien, si no lo han conseguido en todo este tiempo, Paco y Toño, imagínense, hay que tener en cuenta una cosa: el primer debate es el próximo domingo. Es decir, tienen el tiempo en contra. Yo creo que a pesar de que Xóchitl Gálvez ha dicho que ella va a terminar, va a destrozar a Claudia Sheinbaum, que va a demostrar que ella es más chingona, pues no lo va a poder hacer, ¿me entiendes? Porque como lo que no da Dios, no lo da Salamanca, no lo da Yale, no lo da Harvard, no lo da nadie, no lo da la UNAM. Entonces yo creo que es una candidata mal elegida. La campaña ha sido desastrosa por donde se le mira, porque eso de poner un Frankenstein político a partir de partes de aquí, del PRI, del PAN, del PRD, y luego decirte que es un candidato ciudadano, no está yendo, no está teniendo tracción esta idea del candidato ciudadano. Así es que yo creo que el próximo domingo va a ser la primera gran demostración de quién es realmente Xóchitl Gálvez. Por cierto, en un debate en el que, a pesar de las protestas de Morena, va a seguir estando como moderador Manuel San Martín, que una y otra vez ha demostrado que está en contra de Morena por activa y por pasiva. Y son 3 debates que nos van a costar, ojo, 19 millones de pesos. 19 millones de pesos. Así es que yo, francamente, creo que ya Xóchitl Gálvez está realmente contra la pared. Yo veo muy complicado que logre remontar,
por más encuestas cuchareadas que publiquen aquí y acullá, yo creo que la suerte está echada y lo último que van a tratar de hacer es insistir en este tema de que Xóchitl es una candidata ciudadana. Yo creo que no van a convencer a nadie. No, ni a su propia base política, que ese es lo más claro. No los convencen, pero por ese odio dogmático que tienen contra todo lo que representa López Obrador, bueno, pues todavía tienen ahí a un sector de la población, pero sería muy interesante ver que pierde Xóchitl Gálvez y pierde la derecha conservadora por muchos millones, y bueno, pues así, ahí se quedan ahí en la verdadera calle de la amargura. Y queridos compañeros, yo les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros, que como siempre nos den estos análisis tan profundos, tan enriquecedores para Sin Censura. Estábamos contigo, Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Cómo no, como siempre, querido Antonio, querido Paco, es un placer compartir mesa con ustedes dos. Ya saben, a mí me pueden encontrar todos los días de lunes a viernes en No Apto para Cínicos. Estamos ya preparando el programa a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Journo, y a partir de las 14 horas en No Apto para Cínicos con la periodista Lourdes Salas y su servidor Jaime Hernández. Un abrazo inmenso para las dos, queridos hermanitos. Igualmente, querido hermano, ahí tiene usted, el queridísimo Jaime Hernández, periodista y por supuesto corresponsal de guerra. Paco, también por favor comparte nuestras redes sociales para que la gente se ponga en contacto. Toño, pues yo primero les dejo un abrazote a los dos. La verdad saben que mi estima por los dos es amplísima y es recíproca. Segundo, Jaime nos queda ver porque no nos ha dicho que va a tratar en No Apto para Cínicos. Y yo, ya saben, Jaime, les agradezco mucho. Nos vemos mañana, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, y en Facebook, @Paco Cruz Jiménez, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Así que nos debes eso, Jaime, de entradita para saborearnos algo siquiera. Jaime. Pues vamos a hablar de esta decisión también de que Donald Trump ya le respondió al presidente de México, ha dicho que ni 10 centavos va a dar, porque ya saben que el presidente de México ha solicitado 20,000 millones de dólares, que ya sabemos que no se los dio ni Trump ni Biden, pero hoy insistió Trump que ni más, que no, ni 10 centavos. Y vamos a hablar de este tema, de cómo la derecha conservadora intenta recuperar el tiempo perdido a través de estas campañas de propaganda que yo francamente creo que ya no surten el efecto deseado entre millones de mexicanos. Esos van a ser los dos temas centrales de No Apto para Cínicos. Pues estaremos pendientes de No Apto para Cínicos con mucho gusto, claro está. Y sí, efectivamente, yo lo que le respondo a Trump es lo que dice el presidente López Obrador, dice eso en campaña, ya veremos después. Queridos compañeros, muchas gracias. Ahí tiene usted también al queridísimo. Un abrazo a los dos. Periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz. Y bueno, vámonos con más.